Colombia es un país lleno de talento que le ha dado al mundo nombres que marcaron para siempre la música, la televisión, el deporte, la moda y el entretenimiento. Celebridades que hicieron historia, que entraron a los hogares de millones de personas y dejaron una huella que nunca se borra. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de toda esa fama, algunos de estos grandes nombres tuvieron un final que nadie podría haber imaginado. Hoy, en este video, vamos a conocer cómo murieron 15 famosos colombianos que tuvieron una muerte dolorosa y quizá no lo sabías. Cantantes, actores, presentadores, modelos, deportistas y otras celebridades que marcaron generaciones, pero que se fueron de formas trágicas, ya sea en accidentes violentos, enfermedades devastadoras o situaciones que impactaron a todo el país. Son historias reales, muchas veces olvidadas, que merecen ser contadas. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora. Haz clic en suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Número 1. Andrés Escobar. En Colombia, el fútbol siempre ha sido mucho más que un deporte. Para millones de personas representa orgullo, esperanza y una forma de sentirse unidos incluso en los momentos difíciles. En ese escenario apareció Andrés Escobar Saldarriaga, un defensa elegante nacido el 13 de marzo de 1967 en Medellín. Hijo del banquero Darío Escobar, creció en una familia que valoraba la disciplina y el respeto. Desde niño mostró un carácter tranquilo que más tarde lo convertiría en una figura admirada dentro y fuera de la cancha. Su talento lo llevó rápidamente a las divisiones juveniles del Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes del país. Allí comenzó a destacar por su forma limpia de jugar. No era un defensor violento ni impulsivo. Prefería anticipar, leer la jugada y recuperar el balón con elegancia. Esa manera de jugar le dio un apodo que lo acompañaría toda su vida, el Caballero del Fútbol. En 1989 vivió uno de los momentos más importantes de su carrera cuando Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de América. Aquella victoria convirtió al equipo en símbolo del fútbol colombiano. Escobar ya era reconocido por su liderazgo silencioso. No necesitaba gritar para ordenar la defensa. Su presencia transmitía calma. Su nivel lo llevó también a la selección colombiana. Participó en el Mundial de Italia 1990 y más tarde fue uno de los líderes del equipo que llegó al Mundial de Estados Unidos 1994, con grandes expectativas. Colombia había impresionado al mundo tras derrotar 5-0 a Argentina en Buenos Aires, durante las eliminatorias. Muchos analistas pensaban que aquella generación podía hacer historia. Mientras tanto, su vida personal también avanzaba. Estaba comprometido y planeaba casarse a finales de 1994. Además, existía interés del club italiano Milán por ficharlo, lo que habría significado uno de los pasos más grandes de su carrera. Todo parecía indicar que el futuro de Escobar sería brillante, tanto dentro como fuera del campo. Pero el Mundial de 1994 tomaría un rumbo inesperado. Durante el partido contra Estados Unidos, ocurrió una jugada que cambiaría su destino. Intentó interceptar un centro peligroso dentro del área colombiana. El balón terminó desviándose hacia su propia portería. El autogol sorprendió a todos. Colombia perdió el partido y más tarde quedó eliminada del torneo. Aunque muchos compañeros y aficionados entendieron que se trataba de un accidente del juego, la presión mediática y el ambiente alrededor del equipo se volvieron tensos. El fútbol colombiano vivía años complejos, marcados por dinero del narcotráfico y apuestas ilegales que movían enormes cantidades de dinero. Cuando la selección regresó a Colombia, Escobar decidió retomar su rutina normal en Medellín. Quería seguir adelante y concentrarse en su carrera. En la madrugada del 2 de julio de 1994, salió con algunos amigos a una discoteca llamada El Indio, ubicada en las afueras de la ciudad. Lo que comenzó como una noche común pronto se transformó en una discusión tensa. Algunos hombres empezaron a reclamarle por el autogol del Mundial. Escobar respondió pidiendo respeto. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, aquella conversación se convertiría en una de las tragedias más impactantes en la historia colombiana. Afuera del lugar la tensión seguía creciendo y varias personas observaban sin intervenir, sin saber que los siguientes segundos cambiarían todo para siempre. Número 2. Kaleth Morales. En la ciudad de Valledupar, cuna del vallenato, nació uno de los artistas jóvenes más prometedores de la música colombiana.
Caled Miguel Morales Troya llegó al mundo el 9 de junio de 1983, aunque algunas fuentes señalan 1984 como su año de nacimiento. Era hijo del reconocido cantante vallenato Miguel Morales y de Nevis Troya. Desde pequeño estuvo rodeado de música, acordeones y compositores que visitaban su casa con frecuencia. Caled creció escuchando las historias y canciones que formaban parte de la tradición vallenata. Sin embargo, desde muy joven mostró una idea diferente de lo que quería hacer con ese género. Mientras otros artistas mantenían el estilo clásico, él comenzó a escribir canciones con un lenguaje más juvenil, romántico y cercano a las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, esa propuesta terminó siendo conocida como la nueva ola del vallenato. Caled se convirtió en uno de los pioneros de ese movimiento que modernizó el sonido del género con arreglos más actuales y letras que hablaban de amor, relaciones y emociones de forma sencilla. A pesar de su creciente popularidad, Caled no abandonó los estudios. Estudiaba medicina al mismo tiempo que desarrollaba su carrera musical, algo que sorprendía a muchas personas por la disciplina que requería llevar ambos caminos a la vez. Quienes lo conocieron cuentan que era un joven alegre, respetuoso y muy cercano a su familia. En 2005 lanzó el álbum La Hora de la Verdad, un trabajo que marcó un antes y un después en su carrera. De ese disco surgieron canciones que rápidamente se volvieron éxitos en Colombia. Entre ellas destacaron Vivo en el Limbo y Ella es mi todo, temas que empezaron a sonar en emisoras, fiestas y conciertos por todo el país. La popularidad de Caled crecía con gran velocidad. Su estilo fresco conectaba con miles de jóvenes que veían en él una nueva forma de vivir el vallenato. Apenas una semana antes de su muerte, se presentó en el estadio El Campín en Bogotá ante más de 40,000 personas, una cifra impresionante para un artista tan joven. Parecía que su carrera apenas estaba comenzando y que su futuro estaría lleno de escenarios cada vez más grandes. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado. El 23 de agosto de 2005, Caled viajaba en una camioneta junto a su hermano Keiner rumbo a Montería. Tenían un compromiso profesional y se desplazaban por la carretera que conecta Cartagena con Valledupar. Era alrededor de las 3:30 de la tarde cuando ocurrió el accidente. Caled iba conduciendo cuando intentó esquivar un hueco en la carretera. En ese momento perdió el control del vehículo. La camioneta se salió de la vía y terminó dando varias vueltas. El impacto fue tan fuerte que ambos hermanos salieron expulsados del vehículo. El cantante sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo, presentaba un fuerte edema cerebral y una profunda contusión en la zona parietal de la cabeza. Durante el traslado al hospital, entró en coma y poco después los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral. Su hermano Keiner logró sobrevivir, aunque permaneció inconsciente durante 15 días mientras los médicos luchaban por estabilizarlo. La noticia de la muerte de Caled Morales se expandió rápidamente por toda Colombia. Miles de personas no podían creer que la voz que estaba renovando el vallenato se hubiera apagado a los 21 años. Pero lo que ocurrió en las horas siguientes mostró hasta qué punto su música había tocado el corazón de la gente. Número 3. Martín Elías. El vallenato colombiano ha estado marcado por grandes figuras que dejaron huella en la música y en la cultura del país. Uno de esos nombres fue Martín Elías Díaz Acosta, nacido el 18 de junio de 1990 en Valledupar, la misma tierra donde nacieron muchos de los íconos del género. Era el hijo menor del legendario cantante Diomedes Díaz, conocido como el Cacique de la Junta, y de Patricia Acosta. Desde pequeño creció rodeado de música. En su casa siempre había compositores, músicos y acordeoneros que llegaban a compartir canciones con su padre. Ese ambiente hizo que Martín Elías desarrollara muy temprano una pasión por el vallenato. Aunque muchos pensaban que sería difícil destacar siendo hijo de una leyenda, él estaba decidido a construir su propio camino. Con el paso de los años, comenzó a mostrar su talento en pequeños escenarios. Su estilo tenía la esencia tradicional del vallenato, pero también incorporaba una energía fresca que conectaba con los jóvenes. Su voz fuerte y su presencia en el escenario lo hicieron ganar rápidamente seguidores. En 2007 lanzó su primer álbum titulado Una Nueva Historia. Ese trabajo marcó el inicio de una carrera que crecería de forma constante durante la siguiente década. Con cada disco iba consolidando su lugar dentro del género.
Para muchos seguidores, Martín Elías representaba la continuidad del legado musical de su padre. Para 2017, su carrera estaba en uno de sus mejores momentos. Sus conciertos reunían a miles de personas y su popularidad seguía creciendo. Nadie imaginaba que aquel año terminaría marcado por una tragedia que conmocionaría a Colombia. La noche del 13 de abril, víspera de Viernes Santo, Martín Elías se presentó en un concierto en Coveñas, en el departamento de Sucre. Como era habitual, el espectáculo reunió a una gran cantidad de seguidores que cantaron junto a él durante toda la presentación. Después del concierto, en la madrugada del 14 de abril, el cantante emprendió viaje en camioneta rumbo a Cartagena. Iba acompañado por varias personas de su equipo. Martín ocupaba el asiento del pasajero y, según los reportes oficiales, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Durante el trayecto, el vehículo avanzaba a más de 150 km por hora en una carretera donde el límite permitido era de 50. En un momento del camino, el conductor intentó esquivar un hueco en la vía. La maniobra provocó que perdiera el control. La camioneta terminó volcándose violentamente. El impacto fue tan fuerte que Martín Elías salió expulsado del vehículo. De inmediato fue trasladado a la Clínica Santa María de Sincelejo para recibir atención médica urgente. Los médicos lucharon por estabilizarlo, mientras su familia y seguidores comenzaban a recibir noticias confusas sobre el accidente. Mientras tanto, muchos aún no sabían que minutos antes del traslado había ocurrido algo que revelaba el carácter del cantante incluso en medio del caos. Número 4. Patricia Teherán. Durante muchos años, el vallenato fue un género dominado casi exclusivamente por hombres. En ese escenario apareció una joven cantante que cambiaría esa realidad con valentía y talento. Patricia Teherán Romero nació el 10 de junio de 1969 en el barrio Nuevo Bosque de Cartagena, Colombia. Era hija de Carlos Teherán y Luz Teherán, y desde muy pequeña mostró un fuerte interés por la música. Creció escuchando vallenato, pero también observando cómo las mujeres tenían muy pocas oportunidades dentro de ese mundo musical. A pesar de eso, Patricia decidió que no permitiría que esas barreras definieran su futuro. Su carácter fuerte y su voz potente comenzaron a abrirle puertas en un ambiente donde casi nadie esperaba ver a una mujer liderando agrupaciones. En 1988 dio uno de los pasos más importantes de su vida artística al unirse a la acordeonista Graciela Chela Ceballos para formar parte de la agrupación Musas del Vallenato. Aquella experiencia le permitió ganar reconocimiento y demostrar que las mujeres también podían ocupar un lugar destacado dentro del género. Más adelante decidió crear su propio grupo. Así nacieron Las Diosas del Vallenato, junto a la acordeonista Maribel Cortina. Con esta agrupación, Patricia empezó a consolidarse como una figura fuerte dentro de la música colombiana. Su estilo mezclaba sentimiento, fuerza y una interpretación que conectaba profundamente con el público. Su mayor éxito llegó con la canción Tarde lo conocí, escrita por el compositor Omar Geles. El tema se convirtió rápidamente en uno de los vallenatas más recordados de la década de los 90. La canción narraba una historia intensa y dolorosa, interpretada con una voz que transmitía emoción en cada palabra. También grabó canciones como Me dejaste sin nada y Eres todo de mí, que reforzaron su popularidad. Su crecimiento fue tan rápido que algunos medios comenzaron a compararla con figuras legendarias del género, incluyendo al reconocido cantante Diomedes Díaz. Pero su importancia iba más allá de la música. Patricia también enfrentó abiertamente el machismo que existía dentro del vallenato, defendía el espacio de las mujeres en los escenarios y demostraba que podían liderar proyectos musicales exitosos. A mediados de los años 90, su carrera estaba en pleno ascenso. Tenía una agenda llena de presentaciones y planes de expansión internacional. Incluso existían proyectos para llevar su música a escenarios de Estados Unidos. Además, se preparaba para una intensa temporada de conciertos durante el Carnaval de Barranquilla. En su vida personal también vivía un momento especial. Había dado a luz a su hijo, Yuri Alexander Teherán, quien tenía apenas unos pocos meses de vida. Patricia estaba emocionada por su maternidad mientras seguía trabajando intensamente en su carrera. El 19 de enero de 1995, regresaba en automóvil desde Barranquilla hacia Cartagena después de firmar varios contratos relacionados con presentaciones para el carnaval. El vehículo viajaba por una zona conocida como Loma de Arena cuando ocurrió un problema inesperado. Uno de los neumáticos explotó repentinamente mientras el auto estaba en movimiento. El conductor perdió el control y el vehículo comenzó a dar vueltas de forma violenta sobre la carretera.
Dentro del automóvil viajaban también su pareja, Víctor Sierra, su manager Tairón del Cristo y el presentador Guillermo, Billy Pertús. El impacto fue devastador y las consecuencias del accidente se hicieron evidentes en cuestión de segundos. Mientras algunas personas intentaban entender lo que había ocurrido, la gravedad de las heridas empezaba a revelar que aquella tarde terminaría convirtiéndose en una tragedia que marcaría para siempre el mundo del vallenato. Número 5. Juancho Roys. Dentro de la historia del vallenato existen músicos que cambiaron el sonido del género para siempre. Uno de ellos fue Juan Humberto Roys Zúñiga, conocido por todos como Juancho Roys o simplemente El Conejo. Nació el 25 de diciembre de 1958 en San Juan del César, en el departamento de La Guajira, Colombia. Desde muy pequeño mostró una conexión especial con la música y con el acordeón, instrumento que aprendería a tocar casi de manera natural. Su talento apareció a una edad sorprendentemente temprana. Con apenas 4 años ya experimentaba con un acordeón diatónico y comenzaba a sacar melodías por su cuenta. Con el paso del tiempo, participó en concursos y festivales regionales, donde rápidamente llamó la atención de otros músicos. Aquellos primeros escenarios marcaron el inicio de una carrera que lo convertiría en uno de los acordeonistas más admirados del vallenato. Durante su trayectoria, trabajó con varios cantantes importantes. Entre ellos estuvieron Juan Piña y Jorge Oñate, pero fue su unión musical con Diomedes Díaz la que marcó una etapa dorada dentro del género. Desde 1988, ambos formaron una de las duplas más exitosas del vallenato. Juntos grabaron discos que se convirtieron en clásicos y conquistaron a miles de seguidores en toda Colombia. Juancho Roys no solo era un intérprete extraordinario, también fue un compositor talentoso. Entre sus canciones más recordadas aparecen ¿Por qué razón?, Acabaste con mi vida y No comprendo. Sus composiciones lograban mezclar sentimiento, ritmo y una estructura musical que muchos consideran adelantada para su época. Otra de sus grandes contribuciones fue la creación del llamado vallerengue, una mezcla entre el vallenato tradicional y el merengue dominicano. Este estilo innovador ayudó a ampliar el sonido del género y atraer nuevas audiencias. Su creatividad musical lo convirtió en una figura respetada entre músicos y productores. Junto a Diomedes Díaz también obtuvo importantes reconocimientos. Ganaron 3 Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla y alcanzaron ventas millonarias con el álbum Título de Amor, que llegó a recibir un cuádruple disco de platino. Aquellos años representaban el momento más brillante de su carrera. Mientras su vida profesional estaba en la cima, su vida personal también atravesaba un momento especial. Juancho se había casado con Jenny Dereix apenas 35 días antes de su muerte. La pareja esperaba un hijo que nacería meses después de la tragedia. El 21 de noviembre de 1994 ocurrió el hecho que cambiaría para siempre la historia del vallenato. Juancho Roys se encontraba en Venezuela como parte de una gira musical. Ese día, él y varios integrantes del grupo abordaron una pequeña avioneta para dirigirse a una presentación privada en la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui. La aeronave transportaba a varios músicos y miembros del equipo. Entre ellos estaban el bajista Rangel Maño Torres y el técnico de acordeones Eudes Granados. También viajaban el cajero Tito Castilla y el guacharaquero Gesualdo Ustaris, quienes lograrían sobrevivir al accidente. La aeronave despegó con más peso del que podía soportar. El aparato tenía capacidad para 4 pasajeros, pero en el vuelo viajaban 6 personas, además de instrumentos y equipaje. Esa sobrecarga complicaba el control de la aeronave desde el inicio. Cuando intentaron aterrizar, ocurrió otro problema. El aeropuerto de El Tigre se encontraba cerrado durante la noche y no tenía luces encendidas. Ante esa situación, el piloto decidió intentar un aterrizaje improvisado sobre una carretera cercana. Durante la maniobra, la avioneta golpeó los cables de una torre de control. El impacto hizo que el piloto perdiera completamente el control y el aparato comenzó a caer en espiral. El choque con el suelo fue devastador. El piloto y el técnico de acordeones murieron en el lugar. Juancho Roys y el bajista aún estaban con vida cuando fueron rescatados, pero las heridas eran demasiado graves y el tiempo empezaba a correr en su contra mientras los trasladaban hacia el hospital más cercano.
Número 6. Adriana Campos. La televisión colombiana ha visto surgir a muchos talentos que dejaron una huella profunda en el público. Una de esas figuras fue Adriana Campos, actriz recordada por su carisma, su talento y su presencia en varias producciones exitosas. Nació el 27 de febrero de 1979 en Chaparral, Tolima, y desde muy joven mostró interés en el arte y la actuación. Su camino hacia la televisión comenzó a finales de la década de los 90, cuando decidió probar suerte en el mundo del entretenimiento. En el año 2000 consiguió sus primeros papeles en producciones televisivas, iniciando una carrera que con el tiempo la convertiría en una actriz reconocida dentro de la industria colombiana. A lo largo de los años participó en diferentes series y telenovelas que fueron muy populares entre los televidentes. Uno de sus papeles más recordados fue el de Nicole Aguilar en la serie Vecinos, donde su personaje logró conectar con el público por su personalidad intensa y compleja. También interpretó a Priscila Cardona Barbosa en la telenovela Bella Calamidades, otro proyecto que tuvo una gran audiencia en Colombia y en varios países de América Latina. Gracias a estos trabajos, su rostro se volvió familiar para miles de espectadores. Además de esos papeles, Adriana participó en otras producciones importantes, como El Zorro, Padres e Hijos, La Mujer del Presidente y El Cartel de los Sapos. Su versatilidad le permitió asumir diferentes tipos de personajes, desde roles dramáticos hasta participaciones más ligeras. Su trabajo fue reconocido dentro de la industria. A lo largo de su carrera recibió 2 nominaciones al premio TV y Novelas, uno de los galardones más importantes de la televisión colombiana. Durante su trayectoria, trabajó tanto con el canal Caracol como con RCN, 2 de las principales cadenas del país. Mientras su carrera avanzaba, su vida personal también estaba llena de planes. Adriana era madre de un niño llamado Jerónimo, quien tenía apenas 1 año y medio en 2015. La actriz estaba profundamente dedicada a su hijo, y hablaba con frecuencia sobre lo importante que era para ella la maternidad. En ese mismo periodo mantenía una relación con el empresario Carlos Rincón, de 37 años. Ambos estaban comprometidos y planeaban casarse en febrero de 2016. Sus amigos y familiares los describían como una pareja estable y muy unida. La noche del 2 de noviembre de 2015 ocurrió algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. Adriana recibió una llamada telefónica de la abuela paterna de su hijo. La mujer le informó que el pequeño estaba llorando sin parar y que parecía sentirse mal. Preocupada por la situación, la actriz decidió regresar de inmediato a Medellín para ver a su hijo. Carlos Rincón también decidió acompañarla en el viaje. Era de madrugada cuando emprendieron el camino por la carretera que conduce hacia el sector de Bolombolo, en el departamento de Antioquia. Durante el trayecto ocurrió un momento crítico. De acuerdo con las investigaciones posteriores, el conductor sufrió un microsueño mientras manejaba. Esa breve pérdida de atención fue suficiente para que el vehículo se desviara de la carretera. El automóvil, un Audi modelo 2009, salió de la vía y cayó por un abismo de aproximadamente 25 metros. El impacto fue extremadamente fuerte y las puertas del automóvil quedaron bloqueadas. Mientras la noche continuaba en silencio alrededor del lugar del accidente, nadie imaginaba que dentro del vehículo se encontraba una pareja que horas antes solo quería llegar rápido a casa. Número 7. Lina Marulanda. En el mundo de la televisión colombiana, Lina Marulanda fue durante años una de las figuras más reconocidas y admiradas. Su presencia elegante, su voz segura y su carisma frente a las cámaras la convirtieron en una de las presentadoras más queridas del país. Nació el 20 de mayo de 1980 en Medellín, Antioquia, hija de Carlos Marulanda y Beatriz Cuartas. Creció junto a su hermana Paulina en una familia que siempre apoyó sus sueños. Desde muy pequeña llamó la atención por su belleza y seguridad. A los 12 años comenzó su carrera como modelo, participando en pasarelas y campañas publicitarias. Aquella experiencia temprana le abrió las puertas del mundo del entretenimiento y la comunicación.
A pesar de su éxito como modelo, Lina también decidió enfocarse en su formación académica. Se trasladó a Bogotá para estudiar publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Durante esa etapa universitaria, empezó a acercarse al mundo de los medios de comunicación. Con el paso de los años, su carrera tomó fuerza en la televisión. Primero trabajó como presentadora en el noticiero CMI, donde comenzó a ganar reconocimiento por su estilo profesional y natural frente a las cámaras. Más tarde se integró al equipo de Noticias Caracol, uno de los informativos más importantes de Colombia. En ese noticiero se encargó principalmente de las secciones internacional y de entretenimiento. Su forma clara de comunicar las noticias la convirtió en una figura cercana para el público. Miles de personas comenzaron a identificarla como uno de los rostros más elegantes de la televisión colombiana. Además de su trabajo en noticias, Lina participó en diferentes proyectos televisivos. En 2007 fue presentadora del reality Desafío, la Guerra de las Generaciones, un programa que tenía gran audiencia en el país. También tuvo una breve aparición en la famosa telenovela Yo soy Betty la Fea, donde interpretó a una de las modelos de la empresa Ecomoda. Su presencia en los medios no se limitaba a la televisión. También trabajó en la W Radio como presentadora y participó en campañas publicitarias para importantes marcas. Apareció en revistas reconocidas como Soho, Don Juan y Cromos, lo que reforzaba su imagen como una de las mujeres más influyentes del entretenimiento colombiano. Además, Lina tenía proyectos empresariales propios. Entre ellos destacaba una tienda de accesorios que había creado con entusiasmo. Su vida parecía estar llena de oportunidades y éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existía una realidad mucho más compleja. Con el tiempo comenzó a enfrentar problemas personales que afectaron profundamente su bienestar emocional. Según personas cercanas, atravesaba una fuerte depresión. La situación se agravó por varias circunstancias que ocurrieron al mismo tiempo. Había atravesado una ruptura matrimonial, enfrentaba dificultades financieras y también tenía conflictos con algunos socios de negocios. Todo esto aumentó su sensación de presión y agotamiento emocional. Amigos cercanos contaron después que su estado físico también reflejaba ese momento difícil. Había perdido mucho peso y su ánimo parecía cada vez más frágil. Durante un tiempo, su familia decidió acompañarla de cerca para ayudarla a superar esa etapa. El 22 de abril de 2010 comenzó como una mañana aparentemente normal. Lina desayunó junto a sus padres, quienes llevaban aproximadamente un mes viviendo con ella para apoyarla. Ese día incluso tenía previsto participar en un desfile por la tarde. Después del desayuno, decidió subir a su habitación para descansar un momento. Minutos más tarde, un fuerte ruido sorprendió a quienes estaban dentro del apartamento. Sus padres y una asistente corrieron alarmados hacia el lugar del sonido, sin imaginar que lo que encontrarían marcaría para siempre la historia de una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Número 8. Liliana Lozano. Liliana Andrea Lozano Garzón nació el 28 de septiembre de 1978 en El Paují, un pequeño municipio del departamento de Caquetá, en Colombia. Era hija de Luis Carlos Lozano y Dora Garzón. Desde muy joven destacó por su obediencia y carisma, cualidades que la llevaron a participar en concursos y eventos culturales en su región. En 1994 logró uno de sus primeros reconocimientos importantes al convertirse en Reina Nacional del Bambuco. Ese título le abrió las puertas al mundo del entretenimiento y marcó el inicio de una carrera que poco a poco la llevaría a la televisión colombiana. Con el tiempo comenzó a trabajar como presentadora y actriz. Uno de sus primeros trabajos conocidos fue como presentadora del programa 100 colombianos dicen, donde su presencia frente a las cámaras llamó la atención del público. Su estilo natural y su facilidad para comunicarse hicieron que productores y directores empezaran a verla como un nuevo talento con gran potencial. Pronto llegaron oportunidades en la actuación. Participó en varias producciones televisivas que eran muy populares en Colombia. Uno de los papeles por los que muchos la recuerdan fue el personaje de Esperanza en la famosa telenovela Pasión de Gavilanes, una historia que se convirtió en un fenómeno en muchos países de América Latina. Además de ese trabajo, también participó en producciones como La Dama de Troya,
La familia Cheveroni, Infieles Anónimos, Amor de mis amores y Marido a sueldo. Gracias a estas apariciones comenzó a consolidarse como una actriz prometedora dentro de la televisión colombiana. Su última participación en televisión ocurrió en 2008, con la serie La Dama de Troya. En ese momento, muchos pensaban que su carrera apenas estaba comenzando y que en los años siguientes podría convertirse en una figura aún más importante dentro del mundo del entretenimiento. Pero su vida personal comenzó a tomar un rumbo inesperado a partir de 2006. Ese año, inició una relación sentimental con un hombre que se presentó ante ella como Daniel Felipe Santamaría, un supuesto empresario originario del Caquetá. Con el paso del tiempo, la verdad salió a la luz. El hombre en realidad se llamaba Fabio Vargas y era hermano de Leonidas Vargas, un conocido narcotraficante que en el pasado había sido jefe de un cartel y que en el pasado estuvo vinculado al círculo de Pablo Escobar. A pesar de descubrir esa realidad, Liliana decidió continuar la relación durante algún tiempo. En diciembre de 2008, la pareja decidió separarse. Sin embargo, semanas después, ocurrió un hecho que volvería a cruzar sus caminos. En enero de 2009, Leonidas Vargas fue asesinado por sicarios dentro de un hospital en Madrid, España. Tras conocer la noticia, Liliana retomó contacto con Fabio Vargas para ofrecerle apoyo en medio del duelo por la muerte de su hermano. Ambos acordaron encontrarse en una finca ubicada en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Aquella reunión ocurrió durante una noche que parecía tranquila. Sin embargo, en algún momento, un grupo de hombres armados llegó al lugar y entró violentamente en la propiedad. Los atacantes buscaban información sobre el dinero que supuestamente pertenecía al cartel de Leonidas Vargas. Creían que Fabio sabía dónde se encontraba una caleta donde se ocultaban grandes cantidades de dinero. Los dos fueron amarrados y sometidos a una situación de extrema violencia. Durante horas, los agresores intentaron obtener información, mientras la situación dentro de la finca se volvía cada vez más peligrosa. Cuando amaneció, nadie en los alrededores imaginaba que dentro de aquella propiedad había ocurrido una tragedia que terminaría marcando uno de los casos más oscuros relacionados con figuras del entretenimiento colombiano. Número 9. Luis Fernando Ardila. Luis Fernando Ardila nació el 12 de agosto de 1954 en la ciudad de Pereira, Colombia. Desde joven mostró interés por el arte, la literatura y el pensamiento. Esa curiosidad lo llevó a estudiar filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde desarrolló una mirada crítica sobre la sociedad y la cultura. Aunque su formación era filosófica, Ardila también sentía una profunda atracción por el teatro y la actuación. Con el tiempo comenzó a involucrarse en el mundo artístico como actor, dramaturgo, compositor y presentador. Su talento para interpretar personajes complejos pronto lo llevó a formar parte de producciones teatrales importantes. Uno de sus primeros grandes trabajos en teatro fue la obra Amadeus, donde tuvo la oportunidad de asumir un papel protagónico que llamó la atención de directores y productores. Aquella experiencia abrió nuevas puertas para su carrera en televisión. En la década de los años 80, alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la telenovela Gallito Ramírez, estrenada en 1986. En esta producción compartió pantalla con el entonces joven actor Carlos Vives. Ardila interpretó al personaje conocido como Papi Juliao, un papel que se volvió muy recordado entre los televidentes. El personaje tuvo tanto impacto que incluso apareció en una campaña publicitaria de una conocida marca de mermelada. Aquella etapa consolidó su presencia dentro de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, también participó en otras producciones destacadas. Entre ellas se encuentran Pequeños Gigantes, Pandillas, Guerra y Paz, La Mujer del Presidente, Azúcar y Guajira. Cada uno de estos proyectos le permitió demostrar su versatilidad como actor. Luis Fernando era conocido entre sus colegas por su inteligencia, su sensibilidad artística y su forma directa de expresar lo que pensaba. También era abiertamente gay, en una época en la que muchos artistas preferían mantener su vida personal en privado. Para él, vivir con honestidad era parte fundamental de su identidad. Durante varios años mantuvo una relación sentimental con un joven llamado Carlos Hernández, de 22 años. Ardila lo apoyaba económicamente y pagaba sus estudios universitarios. Amigos cercanos sabían que el actor estaba comprometido con ayudarlo a terminar su formación profesional.
La vida parecía avanzar con normalidad, hasta que comenzaron a ocurrir hechos que nadie en su entorno podía imaginar. Con el tiempo se descubriría que detrás de la aparente tranquilidad de esa relación existía un plan que terminaría en tragedia. Carlos Hernández había sido nombrado beneficiario de una póliza de seguro de vida de Ardila por un valor de 100 millones de pesos. Según las investigaciones posteriores, ese dinero se convirtió en el motivo central de un plan criminal. El joven comenzó a contactar a intermediarios para contratar a 2 sicarios que se encargarían del asesinato. Para pagar el crimen, entregó dinero en 3 cuotas que sumaban 1.800.000 pesos. Lo más impactante fue que parte de ese dinero fue retirado utilizando la tarjeta de débito del propio actor. Durante aproximadamente 15 días, los sicarios siguieron cada uno de los movimientos de Luis Fernando Ardila. Observaban sus horarios, sus lugares de trabajo y los trayectos que realizaba con frecuencia. La noche del 18 de noviembre de 2004, el actor acababa de salir de una presentación en el Teatro La Baranda, ubicado en el sector de Chapinero, en Bogotá. Mientras caminaba por la zona, 2 hombres en una motocicleta con la placa cubierta se acercaron rápidamente. Lo que ocurrió en los siguientes segundos marcaría el final de la vida de un actor querido y revelaría una traición que pocos podían imaginar. Número 10. Fabio Legarda. Fabio Andrés Legarda Liscano nació en Popayán, en el departamento del Cauca, alrededor de 1989 o 1990. Aunque era colombiano, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos junto a su familia. Fue allí donde comenzó a descubrir su pasión por la música y el entretenimiento. Desde muy joven, mostró interés por el canto y la composición. A los 14 años, empezó a participar en festivales latinos en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Aquellas primeras presentaciones le permitieron desarrollar su talento y ganar experiencia frente al público. Durante esa etapa, también decidió formarse de manera profesional. Estudió canto en el reconocido Jan Smith Studios y en la Escuela de Música North Fulton, en Atlanta. Estos estudios le ayudaron a mejorar su técnica vocal y a comprender mejor la industria musical. Con el paso de los años, comenzó a publicar sus canciones en Internet. Aprovechó el crecimiento de las redes sociales para compartir su música y construir una comunidad de seguidores. Poco a poco, su nombre empezó a sonar entre los jóvenes que consumían contenido digital. Legarda logró construir una presencia muy fuerte en redes sociales. Llegó a tener más de 2,4 millones de seguidores en Instagram y cerca de 500,000 de suscriptores en YouTube. Ese alcance le permitió posicionarse como uno de los artistas colombianos emergentes más conocidos en Internet. Entre sus canciones más populares se encuentran La Verdad, Libre, Necesito tu amor, Mala es e Hipnotizado. Su estilo mezclaba pop latino, música urbana y ritmos comerciales que conectaban con una audiencia joven. En 2018, su popularidad aumentó aún más cuando participó en el programa MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el canal RCN. Aunque el programa era una competencia de cocina, también permitió que el público conociera su personalidad divertida y espontánea. Durante esa etapa conoció a la creadora de contenido Luisa Fernanda W., quien también participaba en el programa. Ambos comenzaron una relación que rápidamente llamó la atención de millones de seguidores en redes sociales. La pareja incluso lanzó una canción juntos titulada Mi Regalo. El crecimiento de su carrera musical continuaba. Gracias a su éxito digital, logró firmar con una compañía discográfica y comenzó a participar en presentaciones importantes. En algunos eventos compartió escenario con artistas internacionales como J Balvin, Pitbull y Don Omar. Para muchos seguidores, Legarda representaba una nueva generación de artistas que habían logrado abrirse camino gracias a Internet. Su energía positiva y su cercanía con el público lo habían convertido en una figura muy querida. El 7 de febrero de 2019 ocurrió un hecho inesperado que cambió todo. Alrededor de la 1:20 de la tarde, Legarda se desplazaba como pasajero en un automóvil por el barrio El Poblado, una de las zonas más conocidas de la ciudad de Medellín. En ese mismo momento se desarrollaba un intento de robo muy cerca del lugar. 2 hombres en motocicleta trataban de asaltar a un trabajador de una empresa de seguridad privada. La víctima del robo decidió reaccionar y utilizó su arma de servicio para defenderse. Durante el enfrentamiento se produjeron varios disparos. En medio del caos, una de las balas salió en una dirección inesperada.
Ese proyectil terminó impactando en la cabeza de Fabio Legarda, quien simplemente pasaba por el lugar dentro del vehículo. En cuestión de segundos, el joven artista se convirtió en una víctima completamente accidental de un tiroteo que no tenía relación alguna con él. Mientras las personas alrededor intentaban entender lo que había ocurrido, comenzó una carrera contra el tiempo para llevar al cantante a un hospital cercano. Número 11. Mauricio Leal. Mauricio Leal Hernández nació el 24 de noviembre de 1974 en Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Su historia es una de las más sorprendentes dentro del mundo de la belleza y la televisión colombiana. Provenía de una familia humilde y desde muy joven comenzó a trabajar para ayudar en casa. Sus primeros pasos en el mundo de la estética fueron muy simples. Cuando era adolescente, trabajaba barriendo el suelo en salones de belleza en la ciudad de Cali. Mientras realizaba esas tareas, observaba con atención el trabajo de los estilistas. Poco a poco empezó a aprender técnicas de peinado, maquillaje y cuidado personal. Con disciplina y paciencia, fue perfeccionando su talento. Con el tiempo, decidió mudarse a Bogotá, en busca de nuevas oportunidades. En 1995, logró abrir su propio salón de belleza. Lo que comenzó como un pequeño negocio, pronto empezó a crecer gracias a su estilo profesional y su trato cercano con los clientes. A lo largo de los años, su nombre se volvió muy conocido en el mundo del entretenimiento. Mauricio empezó a trabajar con presentadoras de televisión, modelos, actrices y reinas de belleza. Su habilidad para crear estilos elegantes lo llevó a convertirse en uno de los estilistas más solicitados del país. Muchas figuras famosas confiaban en su trabajo. Entre sus clientas estuvieron presentadoras y celebridades como Carolina Cruz, Lina Tejero, Laura Acuña, Andrea Serna y Gabriela Tafur. Por esta razón comenzó a ser conocido en los medios como el estilista de las famosas. Su negocio también creció con el tiempo. El salón que había fundado en Bogotá se convirtió en una red de peluquerías que generaba empleo para muchos profesionales del sector. Para Mauricio era importante apoyar a jóvenes estilistas que querían comenzar su carrera. Su trayectoria también tuvo momentos difíciles. En algún momento fue investigado por una supuesta relación con lavado de dinero y llegó a aparecer en la llamada Lista Clinton, una base internacional que incluye a personas sospechosas de vínculos con actividades ilegales. Sin embargo, después de varios años, fue retirado de esa lista en 2014. A pesar de esas dificultades, Mauricio continuó trabajando y fortaleciendo su carrera. Para finales de 2021, se encontraba en un momento importante de su vida profesional. Incluso tenía previsto firmar un contrato como asesor de estilo del concurso Miss Universo Colombia. Pero su vida personal atravesaba una situación compleja. Su hermano Jonier Leal había perdido su propio salón de belleza durante la pandemia. Además, enfrentaba un divorcio y dificultades económicas. Debido a esa situación, decidió mudarse a vivir con Mauricio y con su madre, Marleni Hernández, en una casa ubicada en La Calera, cerca de Bogotá. Lo que nadie imaginaba era que durante meses se estaba gestando un plan que terminaría en tragedia. Según las investigaciones posteriores, Jonier Leal habría planeado el crimen durante aproximadamente 4 meses. La noche del 21 de noviembre de 2021 ocurrió el hecho que conmocionó a Colombia. Mauricio fue atacado dentro de su propia casa. Inicialmente, las autoridades consideraron la posibilidad de un homicidio seguido de suicidio. Los cuerpos de Mauricio y su madre fueron encontrados la mañana del 22 de noviembre. La escena parecía indicar que algo muy extraño había ocurrido dentro de la vivienda. Mientras los investigadores comenzaban a analizar las pruebas, poco a poco empezaban a aparecer detalles que no coincidían con la versión inicial de los hechos. Número 12. Jason Jiménez. Jason Jiménez fue uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en los últimos años. Nació el 26 de julio de 1991 en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas. Creció en una familia humilde y desde muy joven conoció las dificultades económicas que enfrentan muchas personas en las zonas rurales del país. Durante su infancia, ayudó a su familia en distintos trabajos para contribuir con los gastos del hogar. A pesar de esas dificultades, siempre mantuvo un sueño claro: dedicarse a la música. Desde pequeño le gustaba cantar en reuniones familiares y en eventos locales, donde comenzó a mostrar el talento que más tarde lo haría famoso. Con el paso del tiempo, empezó a presentarse en pequeños escenarios y ferias populares.
Su estilo musical se ubicaba dentro de la llamada música popular colombiana, un género que mezcla elementos de ranchera, música regional y balada romántica. Sus canciones hablaban de amor, desamor, lucha y superación personal. Ese enfoque conectó rápidamente con el público. Muchos oyentes se identificaban con las historias que contaban sus letras. Gracias a ese vínculo con la audiencia, su carrera comenzó a crecer de forma constante. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Aventurero, Guaro, Llano mi amor y Pedazos. Estos temas lograron millones de reproducciones en plataformas digitales y se escuchaban con frecuencia en emisoras y conciertos. El crecimiento de su carrera también se reflejó en las plataformas de streaming. Llegó a acumular más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que confirmaba su popularidad dentro de la música colombiana. En 2021, dio un paso importante al firmar con una discográfica vinculada a Universal Music. Ese acuerdo fortaleció su presencia en la industria musical y le permitió expandir su carrera a nuevos escenarios. Ese mismo año también apareció en televisión como jurado del programa Yo me llamo, transmitido por Caracol Televisión. En el reality musical, evaluaba a los participantes que imitaban a artistas famosos. Su participación en el programa mostró otra faceta de su personalidad y lo acercó aún más al público. Fuera de los escenarios, Jason era conocido por su fuerte vínculo con la familia. Estaba casado y era padre de 3 hijos. Quienes trabajaban con él solían describirlo como un hombre cercano, trabajador y lleno de sueños. Para comienzos de 2026, su carrera seguía creciendo. Su agenda estaba llena de conciertos y presentaciones en diferentes ciudades del país. Miles de seguidores asistían a sus espectáculos para cantar junto a él sus canciones más populares. La noche del 9 de enero de 2026 ofreció una presentación en el departamento de Boyacá. El concierto fue bien recibido por el público y todo parecía transcurrir con normalidad. Después del evento, el cantante y parte de su equipo se preparaban para continuar con la gira. La tarde del 10 de enero, Jason Jiménez y 5 integrantes de su equipo abordaron una avioneta privada. El plan era viajar desde el aeródromo Juan José Rondón, ubicado en el municipio de Paipa, hasta Medellín, donde el artista tenía programadas nuevas presentaciones. La aeronave despegó alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, pocos momentos después de iniciar el vuelo, comenzó a presentar dificultades. Testigos cercanos al aeródromo notaron que el avión no lograba ganar suficiente altura. En cuestión de segundos, la situación se volvió crítica y el piloto intentó controlar la aeronave. Lo que ocurrió inmediatamente después marcaría el final de una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana. Número 13. Sandra Reyes. Sandra Reyes fue una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana. Nació el 30 de mayo de 1975 en Bogotá y desde joven mostró interés por el arte y la actuación. Con el paso de los años se convertiría en una figura querida por el público gracias a varios personajes que marcaron la historia de la televisión del país. Su debut ocurrió en 1994 con la serie Clase Aparte, una producción que reunió a varios actores jóvenes que más tarde se convertirían en rostros conocidos del entretenimiento colombiano. Desde ese momento comenzó a construir una carrera sólida dentro de la industria. Sin embargo, el papel que la hizo inolvidable para millones de espectadores fue el de Paula Dávila, en la famosa telenovela Pedro el Escamoso. La serie se transmitió entre 2001 y 2003 y se convirtió en un fenómeno televisivo en Colombia y en varios países de América Latina. En la historia, Sandra interpretaba a una médica inteligente y elegante que compartía una compleja relación con el personaje principal, interpretado por Miguel Baroni. Su actuación fue tan destacada que recibió el premio Caracol como Mejor Actriz Protagónica. Después de ese éxito, continuó participando en diferentes producciones importantes. Entre ellas se encuentran El Cartel de los Sapos, La Mujer del Presidente, Tres Milagros y Pena Máxima. Cada uno de estos proyectos le permitió explorar nuevos personajes y consolidar su reputación como una actriz versátil. A lo largo de los años, Sandra también desarrolló una filosofía de vida muy particular. En redes sociales, solía describirse como una persona espiritual, cercana a la naturaleza y a un estilo de vida sencillo.
Muchos de sus seguidores la veían como alguien auténtico y libre. Su carrera continuó activa durante varias décadas. Uno de sus trabajos más recientes fue en la serie Rigo, una producción inspirada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán. Allí volvió a mostrar su talento en una historia que tuvo gran audiencia. También participó en la segunda temporada de Pedro el Escamoso, estrenada en 2024 en la plataforma Disney Plus. Este regreso emocionó a los seguidores de la serie original, quienes esperaban ver nuevamente a los personajes que habían marcado su infancia y juventud. Durante esas grabaciones ocurrió algo que con el tiempo resultaría profundamente impactante. En la historia, el personaje de Paula Dávila descubre que tiene cáncer terminal. Las escenas mostraban la lucha emocional de una mujer enfrentando una enfermedad grave. Lo que nadie sabía en ese momento era que, poco después, la propia Sandra Reyes recibiría una noticia muy similar en la vida real. En noviembre de 2023, apenas un mes después de terminar las grabaciones de la serie, los médicos le confirmaron que padecía cáncer de mama. La enfermedad ya había avanzado y presentaba metástasis en los huesos. Sandra tomó una decisión muy personal frente a su diagnóstico. Fiel a su filosofía de vida, decidió no someterse a quimioterapia ni a tratamientos médicos convencionales. Prefirió enfrentar la enfermedad de acuerdo con sus creencias espirituales y su visión natural de la vida. Durante todo ese tiempo mantuvo su situación en total silencio. Ni el público ni muchos de sus colegas sabían que estaba luchando contra una enfermedad tan agresiva. Con el paso de los meses, su estado de salud comenzó a deteriorarse. La metástasis en los huesos fue agravando su condición física. El 1 de diciembre de 2024, Sandra Reyes murió en su casa ubicada en Ubaté, en el departamento de Cundinamarca. Estaba rodeada de familiares que la acompañaron en sus últimos momentos. La noticia sorprendió profundamente al público colombiano, que apenas comenzaba a descubrir la dura batalla que la actriz había enfrentado lejos de las cámaras. Número 14. Alejandra Villafañe. Alejandra Villafañe fue una de las figuras jóvenes del entretenimiento colombiano que logró destacar tanto en el mundo de los concursos de belleza como en la actuación. Nació en 1989 en el municipio de Zarzal, en el departamento del Valle del Cauca. Era hija de Santiago Villafañe Vidal y Alicia Villafañe, quienes siempre apoyaron sus proyectos y su desarrollo profesional. Desde muy joven, mostró interés por el modelaje y las pasarelas. Su elegancia y seguridad frente al público la llevaron a participar en diferentes concursos de belleza. Ese camino alcanzó uno de sus momentos más importantes en 2014, cuando obtuvo el título de Miss Earth Colombia. Gracias a ese reconocimiento, tuvo la oportunidad de representar al país en el certamen internacional Miss Earth. Allí logró avanzar hasta la etapa de semifinalistas, lo que consolidó su imagen como una de las representantes colombianas más destacadas en ese concurso. Después de su experiencia en los reinados, Alejandra decidió explorar nuevas oportunidades dentro del mundo del entretenimiento. En 2017, inició su carrera como actriz y comenzó a aparecer en diversas producciones de televisión. Entre los proyectos en los que participó se encuentran series y telenovelas como No olvidarás mi nombre, La ley del corazón, Enfermeras, Siempre bruja, Pa' quererte, La nieta elegida y La verdad oculta. Cada uno de estos trabajos le permitió construir una trayectoria que iba creciendo de forma constante. Su talento y su presencia frente a las cámaras también la llevaron a participar en campañas institucionales importantes. Durante un tiempo, fue el rostro oficial de la campaña de televisión digital terrestre en Colombia, un proyecto que buscaba informar al público sobre la transición tecnológica en la televisión del país. Alejandra también se interesaba por la formación académica. Decidió estudiar psicología con el objetivo de mejorar su comprensión de los personajes que interpretaba como actriz. Para ella, entender las emociones humanas era una herramienta fundamental para su trabajo artístico. En 2023, participó en la película El Yupi y el Guiso, que se convirtió en uno de sus últimos proyectos dentro del cine colombiano.
En ese momento su carrera continuaba avanzando y muchos pensaban que en los años siguientes lograría consolidarse aún más dentro de la industria. Sin embargo, ese mismo año su vida cambió de manera inesperada. En mayo de 2023 recibió un diagnóstico que transformó completamente su realidad. Los médicos confirmaron que padecía un carcinoma escamocelular metastásico, un tipo de tumor maligno agresivo. La enfermedad presentaba focos en ambos seños y en el ovario derecho, además de metástasis en la cavidad pélvica y en el peritoneo. El diagnóstico obligó a la actriz a iniciar un proceso médico complejo en muy poco tiempo. En julio de 2023, decidió compartir con el público que estaba atravesando un problema de salud. En ese momento, habló de su enfermedad sin revelar detalles sobre el tipo de cáncer que enfrentaba. Poco después, se sometió a una cirugía laparoscópica con la esperanza de retirar el tumor. Sin embargo, la operación no logró eliminar completamente la enfermedad y además surgieron complicaciones durante el proceso de recuperación. En septiembre comenzó el tratamiento de quimioterapia. A pesar de la dificultad del momento, Alejandra intentaba mantener una actitud fuerte frente a la situación. En octubre, publicó un video muy emotivo en el que aparecía rapándose la cabeza debido al tratamiento. A su lado estaba su pareja, el actor Raúl Ocampo, quien también decidió raparse como gesto de apoyo y solidaridad. La escena conmovió profundamente a sus seguidores, que continuaban enviándole mensajes de ánimo mientras ella enfrentaba una de las etapas más difíciles de su vida. Número 15. Karem Escobar. Karem Escobar fue una de las jóvenes promesas de la televisión colombiana cuya historia terminó de forma trágica cuando apenas comenzaba a construir su futuro. Nació alrededor de 1997 o 1998 en Bogotá, en el seno de una familia muy unida formada por sus padres Agustín y Estela Escobar. Tenía además una hermana mayor, Stephanie Escobar, quien también desarrolló una carrera como actriz. Desde muy pequeña, Karem estuvo vinculada al mundo de la televisión. Apenas tenía 5 años cuando comenzó a trabajar frente a las cámaras. Su naturalidad y facilidad para actuar llamaron la atención de productores y directores, quienes vieron en ella un talento que podía crecer con el tiempo. Uno de sus primeros trabajos fue en la producción Punto de Giro en 2003. Aquella participación marcó el inicio de su camino dentro de la industria del entretenimiento colombiano. Aunque todavía era una niña, ya mostraba seguridad frente a las cámaras y una gran capacidad para interpretar personajes. Con los años, continuó participando en diferentes proyectos televisivos. Uno de sus papeles más recordados fue en la serie histórica La Pola, transmitida por el canal RCN en 2011. En esa producción interpretó a Mercedes, la hija del personaje Antonio Nariño. También apareció en programas como Tu Voz Estéreo y Mujeres al Límite, producciones del canal Caracol Televisión que presentaban historias dramáticas inspiradas en situaciones de la vida real. Estas participaciones ayudaron a consolidar su experiencia como actriz juvenil. A pesar de su corta edad, Karem ya tenía varios años de experiencia en la televisión. Quienes trabajaban con ella destacaban su disciplina, su alegría y su entusiasmo por seguir creciendo como actriz. En su vida personal era una joven dedicada a los estudios. Asistía al Instituto Virtual Siglo XXI, donde combinaba sus responsabilidades académicas con las oportunidades que surgían en el mundo artístico. Para finales de 2015, parecía que su carrera estaba a punto de dar un salto importante. Ese mismo día tenía previsto reunirse con productores para firmar lo que sería su primer contrato como protagonista de una producción televisiva. Ese papel representaba el inicio de una nueva etapa en su carrera. La tarde del 12 de noviembre de 2015, después de salir de clases, Karem se reunió con varios compañeros. Juntos subieron a una camioneta Mitsubishi Nativa. Dentro del vehículo viajaban 6 estudiantes además del conductor, un joven llamado Santiago Ortiz. El grupo decidió salir a recorrer la ciudad sin un destino específico. Lo que parecía ser un paseo entre amigos pronto se convertiría en una tragedia inesperada. Mientras avanzaban por la avenida Las Américas, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, el vehículo circulaba a gran velocidad. Las investigaciones posteriores determinaron que el conductor manejaba bajo los efectos de sustancias como marihuana y benzodiazepinas. El automóvil alcanzaba aproximadamente 126 km/h cuando el conductor perdió el control.
La camioneta comenzó a girar violentamente y terminó volcándose sobre la carretera. Durante el accidente, el vehículo recorrió cerca de 23 metros mientras daba vueltas sobre el asfalto. El impacto fue extremadamente fuerte y varios ocupantes resultaron heridos. En medio del caos, Karen fue expulsada del vehículo. El golpe contra el pavimento resultó fatal y la joven actriz murió casi de inmediato. Mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar del accidente, nadie podía imaginar que aquella adolescente que yacía en la carretera estaba a punto de firmar el contrato que habría cambiado su carrera para siempre. Y así llegamos al final de esta lista en la que conocimos cómo murieron 15 famosos colombianos que tuvieron una muerte dolorosa y quizá no lo sabías. Cantantes, actores, presentadores, modelos y deportistas, cada uno con una historia única y un legado que sigue vivo en la memoria de quienes los acompañaron. Son vidas que nos enseñan que la fama no protege a nadie de los dolores de la vida. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas historias te sorprendió más o de qué celebridad no sabías que había tenido un final tan trágico? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión es muy importante aquí. Si el video fue de tu agrado, déjanos tu like y compártelo con alguien que aprecie la cultura colombiana. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenidos como este.